no por las expectativas de un gran predicador, no lo considero así, sino porque las expectativas del cielo para ustedes son grandes. Porque ¿cuántos se creen valiosos para Dios en esta noche? Amén. Jeremías 18. Vamos a considerar algunos textos allí. Leemos: en el eterno poder del Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y al instante hablaré contra pueblos, y en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y al instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Escucha este texto aquí. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Dios le añada a usted gracia y bendición por medio de su palabra. Siéntese. Yo quiero predicar con el tema en este día: en manos del alfarero. Esa es la prédica que tenemos, en manos del alfarero. El transcurso y el proceso del crecimiento del cristiano al inicio de sus comienzos es un poco no entendible. Una vez Dios nos conquista por medio de su Espíritu Santo y nosotros asumimos el llamado que Dios nos hace, de alguna manera no comprendemos a totalidad los fines de Dios. Descomprendemos la visión de Dios con nuestras vidas. Descomprendemos los propósitos de Dios. Muchos de los que estamos aquí, el llamado que recibimos el primer día que aceptamos al Señor, ni siquiera todavía lo hemos logrado entender. Y a veces los misterios de Dios para tu vida y mi vida parecen un poco muy lejos a nuestro entendimiento. Sin embargo, es importante resaltar que no hay nada que Dios haga sin un propósito, sin un destino definido. No hay nada que Dios haya hecho que no tenga un destino diseñado por Él con un propósito final. Con esto te trato de decir que el evangelio, el camino del cristianismo, es un camino que tiene su propósito muy definido, que tiene un propósito muy marcado, que aunque muchas veces tú como persona, tú como cristiano de 5, 10 años, 3 meses, una semana, no comprendas, no quiere dejar dicho que la finalidad o el propósito de Dios no está en ese proceder de tu vida. Y es impresionante a veces las cosas que nos suceden una vez aceptamos a Cristo. Son impresionantes los sucesos que cada persona que decide aceptar a Dios comienza a vivir. Es asombroso observar cómo Dios trabaja. Es asombroso comprender luego de un tiempo donde no entendíamos lo que pasaba, lograr entender el propósito por el cual existimos. Lo peor que le puede pasar a una persona en esta vida es haber nacido, crecido, quizás criarse en buenos ambientes, pero nunca descubrir el propósito por el cual nació. Entonces, nuestras vidas están llenas de eventos que muchas veces no son comprendibles porque no entendemos la conclusión de por qué pasan las cosas. Pero luego que tenemos a Dios podemos dar una conclusión concreta.
Una vez una persona decide tomarse a pecho la asignación de ser hijo de Dios, esa persona con el tiempo comienza a encontrarse con la realidad de su existencia. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de un propósito divino. Y me gusta la forma en la que Dios trabaja en nosotros. ¿Por qué? Porque así como estamos hoy titulados a hablar del barro, que es simplemente una materia sin forma, es una materia que no tiene nada de especial al parecer, es una materia común. Es más, en este planeta hay dos cosas que abundan mucho: el agua y el barro. Quizás sean las cosas, la tierra, lo que más abunde. Pero ¿qué pasa, hermano mío? Que la cantidad de las cosas no quiere dejar dicho que hay un despropósito. Porque muchas veces la gente, al conocer o al ver la abundancia de las cosas, se supone que eso no es muy especial. La gente se acostumbra a lo común. La gente se acostumbra a lo que estamos impuestos a ver. Sin embargo, a pesar de que el barro en el planeta es muy abundante, quizás es la materia más usada por la misma razón de que es una de las más abundantes. Entonces, el barro realmente tiene un propósito para los que saben utilizarlo. Aunque tú no creas que en tu vida hay un propósito definido, sí lo hay. Lo que pasa es que el mundo nunca a nosotros nos va a encontrar o nos va a hacer llegar a la conclusión del propósito de nuestra existencia. Entonces es importante que entendamos lo que significa el trabajo de Dios en nuestras vidas, que a veces es un misterio, que a veces no es entendible, que a veces no tiene nada de especial, igual que el barro. Pero al final y al cabo termina teniendo un propósito profético, termina teniendo un propósito que trasciende, termina teniendo un propósito que nos cambia, termina teniendo un propósito que nos levanta, termina teniendo un propósito que nos hace vivir en dimensiones. Alguien en estos días me dijo: Olvin, la ventaja del cristiano es que el cristiano no vive en niveles, el cristiano comienza a vivir en dimensiones. Y yo le dije: explícame eso. Sí, porque en niveles vive cualquier común. El ser humano vive en niveles de vida social, de medio, bajo, alto. Pero el cristiano, independientemente de la condición que tenga, aunque esté viviendo supuestamente la clase de vida baja, es una persona que depende del cielo, y por depender del cielo, él logra ver la mano de Dios instantáneamente. Entonces eso me llamó la atención. Porque los que estamos aquí tenemos un destino profético. Tú tienes un destino profético. Tú tienes un diseño final. Tú tienes en las manos de Dios un plan que al final y al cabo va a revelar una voluntad suprema de Dios que te hará caminar no en niveles, te hará caminar en dimensiones sobrenaturales. Yo necesito que alguien se ponga animoso aquí para recibir esta palabra. ¿Qué es el alfarero? El alfarero, ¿quién es el alfarero? ¿Qué es un alfarero? Es una persona que tiene el arte de hacer vasijas y cualquier otro utensilio de un barro cocido. ¿Qué es el barro? El barro es una masa moldeable que se consigue combinando adecuadamente agua y arcilla, que se utiliza en la alfarería. Escuche esto. Dice que es el barro. Es una masa moldeable que se consigue combinando adecuadamente agua y arcilla. Yo quiero que usted le preste atención a lo que significa el barro. Porque el número uno está diciendo que es una masa moldeable. Mientras analizaba en estos textos y analizaba esta prédica, me di cuenta que Dios está interesado en hacernos vasos que trascienden, vasos de honra, vasos de nivel. Pero que muchas veces nuestro carácter, nuestra masa, no es moldeable a ese propósito. Me di cuenta a través de los tiempos que el problema de mucha gente al no llegar a su destino profético no fue porque Dios no se interesó en hacerlos conforme a ese destino. No fue porque Dios no los señaló con los ideales exactos o los más convenientes para ellos alcanzar ese destino. Me enteré que muchas veces la gente no llega a su destino profético es por la poca
sensibilidad que tiene al ser moldeado por Dios conforme a ese propósito. A veces cuesta ser moldeado. A veces es difícil. No le está hablando una persona que nació siendo un prodigio. No le está hablando una persona que nació con todas las cualidades que usted se puede imaginar acerca de un predicador o un hombre de Dios. Una persona que quizás no tenía tan siquiera el habla muy bien expresada. Una persona con muchas limitaciones. Pero lo que te limita a llegar al destino profético no son las cantidades de limitaciones que tú tengas. Es la cantidad de excusas. Porque yo me di cuenta que muchas veces las excusas nos impiden el ser bordeados por Dios. Es más, yo me atrevo a decir, es más conveniente para aquellos que tienen mucha problemática. Porque mientras más problemática yo tenga como barro, más tiempo va a pasar el alfarero trabajando conmigo. Entonces muchas veces lo que nosotros interpretamos como negativo son las oportunidades que Dios ve para convertirnos en el vaso que Él quiere que seamos. A Dios no le cuesta trabajar tu carácter. A Dios no le cuesta trabajar tu conducta. Dios no tiene problema con liberarte de una depresión. Dios no tiene problema con liberarte de una ansiedad. ¿Dónde comienzan las problemáticas de Dios con el hombre? No empieza con los defectos, ni siquiera los pecados. ¿Sabe dónde empieza la problemática? Cuando la gente comienza a excusarse y no hacerse responsable de sus actos. Hubo algo que a Adán no le trascendió el espíritu instantáneamente en el principio. ¿Sabe qué fue? Que Adán, el día que pecó, le dijo a Dios: la mujer que me diste, comenzó a buscar excusas, comenzó a achacar la responsabilidad de su peso, de su imperfección que había asumido por una mala decisión, achacándosela a la mujer. Así hay personas que hoy no son lo que son, que hoy no son el vaso que Dios quiere que ellos sean, que hoy no son un profeta, que hoy no son una misionera, que no son un líder trascendente. ¿Sabe por qué? Porque están aferrados a las excusas que le frenan el propósito de Dios. Todo para el que le queda. El ser moldeable significa el ser sensible delante de Dios. El ser moldeable significa ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Una persona moldeable es una persona fácil de dirigir. Por eso la Biblia nos hace semejante a las ovejas. Pastor, cuando hay alguien que no es moldeable en la iglesia, da problema. Cuando hay alguien que no se deja dirigir, cuando hay alguien que no se deja guiar. Aleluya. Entonces tenemos que ser moldeables. La gente tiene poca sensibilidad. Estamos en unos tiempos donde Satanás muchas veces no se ocupa en que la gente viva en pecado. No. Ayer decía, a veces el diablo no quiere que tú seas un pecador constante. A veces que él quiere que tú seas una persona fría, una persona acostumbrada, una persona tibia, una persona insensible al Espíritu Santo, para que te acostumbres al día a día. El asunto es que en el momento en el que el barro está siendo procesado, tiene que vivir de procesos de transición en transición. El barro llega a la mano del alfarero siendo nada, siendo simplemente tierra mojada. Luego termina siendo una vasija muy aparente. Pero para llegar a esa vasija aparente necesita un proceso. Si los procesos no es posible llegar al nivel que Dios quiere que nosotros alcancemos. Si las adversidades no es posible alcanzar ese nivel. Las adversidades te hacen madurar. Las adversidades te hacen diestro. Las adversidades te elevan de nivel. Cada condición que tú has vivido quizás ha sido un propósito. El problema es que la gente cree que el ser moldeado es el diablo. Cuando Dios lo quiere moldear, muchas veces la gente interpreta el trabajo de Dios como el trabajo del diablo. La gente está equivocada con esto, porque la Biblia revela y dice que un día Jesús bajó del Jordán, y cuando baja del Jordán lleno del Espíritu
Espíritu Santo, dice la palabra, que dice el capítulo 4 de Lucas, verso 1, y el Espíritu de Dios iba llevando a Jesús, que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Lucas capítulo 4 dice, cuando Jesús descendió del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto. La mayoría de la gente cree que al desierto lo lleva el diablo. La mayoría de la gente cree que al desierto lo llevan los demonios. Al desierto no te lleva el diablo. Al desierto no te llevan los demonios. Al desierto te lleva un destino profético para alinearte a la voluntad que Dios te quiere manifestar. Entonces hay tanta gente que está viviendo equivocadamente por no comprender la etapa, por no comprender la temporada que está viviendo. La voluntad de Dios no camina como la de los hombres. ¿Cuánta gente hoy decepcionada de una etapa de vida porque creyó que allí lo llevó el diablo? Me dejó Dios de cubrir, me dejó Dios de guiar, me dejó Dios de guardar. No es Dios que te ha dejado, no. Quizás fue el mismo Espíritu que te guió a lo que estás viviendo. A veces no es el diablo que te guía a esa soledad. A veces no es el diablo que te guía a esa depresión. A veces no es el diablo que te guía a esa necesidad. A veces no es el diablo que te guía a esa escasez. A veces es el mismo Dios para provocar un mayor de intimidad contigo. Porque lamentablemente la gente en estos tiempos siempre ha sido así. Por eso la Biblia habla de tantas viudas. ¿Sabe por qué? Porque las necesidades hacen a la gente buscar a Dios. A veces si no tenemos una necesidad no buscamos a Dios. A veces si no llega una enfermedad no sabemos orar con Dios. A veces si no llega una situación difícil no lo buscamos. Por eso Dios a veces provoca algo en tu vida para levantarte el espíritu. Comienza a comprender que lo que estás viviendo no lo estás viviendo por casualidad. Estás viviendo una temporada que te está acercando a tu destino. El vecino suyo necesita saberlo. Tópale con el codo y dígale: el desierto no te lleva al diablo. Dígaselo serio. Al desierto te está llevando el Espíritu para definirte. En el desierto se pierden las malas costumbres. En el desierto se pierde la doble vida. En el desierto se pierde el desánimo. En el desierto ahí se muere, en ese desierto, todo aquello que nos desconecta del propósito. Por eso a veces Dios quiere que en el desierto, mira, ¿sabe por qué? Porque en el desierto tú comienzas a aprovechar una gotita de agua. Hay gente que no aprovechó la mucha agua que tenía en su casa hasta el día que estuvieron en un desierto. Hay gente que comienza a quejarse de la vida cuando lo tiene todo. Dios le quita todo, lo lleva lo poco, para que comiencen a aprovechar lo poco que tienen. Yo tengo una vecina ya que tengo problemas con ella. Ella es amiga mía, pero yo tengo problemas con ella. Ella es familia mía. Porque todos los días por la mañana yo la encuentro a ella mojando todo el patio con una manguera y agua por donde quiera. Y yo le digo: eso te lo puedo hacer una vez a la semana, pero no todos los días. Nosotros tenemos agua en abundancia, pero hay gente que está necesitando una gota de agua. No la desperdicies. Siempre le digo esto. Yo le dije un día: usted desperdicia esa cantidad de agua porque no sabe la necesidad de una gota. Hay gente que desperdicia en el tiempo porque no sabe la necesidad de un minuto. Ay, Dios mío. Hay gente que hoy murió porque no tuvieron un minuto más de vida. En un minuto más se hubieran reconciliado con Dios y Dios le devuelve la vida. Hay gente que no saben disfrutar el trabajito que Dios les permitió tener. ¿Sabe por qué? Porque no están desempleados. Hay gente que no sabe disfrutar el arroz blanco con huevo porque no tienen nada. Hello. Aprende a disfrutar lo que estás viviendo. Hay procesos. En estos días tenía un problemita yo, como de 46,000 pesos creo que era, y yo me quejaba. Y me dice un amigo: ay, Dios mío, ojalá yo que mis problemas fueran de 500. Y yo: ¿cómo tú lo haces? Oye, en cuanto tú pienses, yo pensando en 2,300 pesos. Y ellos son las etapas. Aprendamos a vivir las cosas que estamos viviendo ahora, señores. Tenemos que comenzar a aprovechar. Entonces dice que para esta masa llegar a ser moldeable debe haber una combinación adecuadamente de agua y arcilla. A la mayoría de nosotros no nos gusta hablar de estadística y de niveles
de termómetro y de nivelaciones. El asunto es que cuando usted tiene mucho barro en la mano y le echa demasiada agua, se desperdicia el barro. A Dios le interesa una generación que tenga un equilibrio de emociones. A Dios le interesa una generación que tenga un equilibrio en todas las cosas. Ayer predicaba en una iglesia acerca de ser cabeza. Y el problema muchas veces no es que nos impide el ser cabeza, es que nos afanamos demasiado. Yo hablaba del afán ayer y le decía, a veces nosotros nos aferramos a cosas que como quiera van a ser solucionadas y le eliminamos el tiempo a Dios. Yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que pagar la casa, tengo que hacer horas extras. Yo no puedo ir al culto porque tengo que hacer 5 horas extras, voy a pagar el préstamo, el carro. Pero no hay nadie, pastor, haciéndole horas extras a Dios. No hay nadie diciendo voy a durar 5 minutos más. No hay nadie diciendo voy a durar otra hora más. La gente le hace horas extras a esta tierra, pero Dios está buscando una generación que le haga horas extras a Él. ¿Dónde están los que se van a levantar a hacerle otra a Dios? ¿Dónde están los que se van a levantar a decir desde hoy voy a hacerle horas extras al cielo? Dios quiere una generación que le haga horas extras. No es como aquellos que el culto empieza a las 7:30 y llegaron a las 8:40 y todavía no se ha acabado el culto, todavía no han llegado y ya están pensando en devolverse. ¿Y a qué hora va a acabar el pastor? Hoy es domingo y es día de la familia. Dios está esperando que le hagas horas extras. Hello, los que no le hacen horas extras a Dios no crecen. Los que no aprenden a darle un poquito más a Dios de lo que pueden dar no crecen en estos caminos. Necesitamos una generación que deje de quejarse y decirle, Señor, yo fui el primero que llegué y voy a ser el último que se va, porque te voy a adorar hasta que se acaben las ganas. Y aprendemos a exigirle a Dios el día que nos damos cuenta que nuestra mamá, nuestro papá tiene cáncer. Esos días si comenzamos a levantarnos a las 3 de la mañana. Dios nunca nos vio el año entero, pero el día que hubo un diagnóstico del hospital, ese día comenzamos a hacer horas a Dios. El tiempo que Dios iba a tomar de descanso, estamos la mañana entera tocando la puerta a algo por mami. Pero solamente cuando hay una situación, Dios quiere una generación que le haga horas extras, pero sin intereses. Que le diga, Señor, a mí no me interesa el pago, a mí no me interesa lo que venga, yo estoy dispuesto a servirte porque tenemos demasiado. Es que tenemos mucho y no te lo puedo pagar, tengo que agradecértelo. Entonces Dios quiere una generación que tenga un equilibrio en su vida día a día. Yo no le voy a pedir a ustedes que abandonen la responsabilidad de su familia y de su casa, pero una generación que está en un destino guiado proféticamente por Dios es una generación que equilibra los tiempos. Es una generación que sabe realmente, de que sabe porque sabe que los cultos son los cultos y el trabajo el trabajo. Yo tengo una manera de vivir, a mí nadie me puede interrumpir en mi trabajo, nadie me hable de iglesia, nadie me hable de nada. Ahora cuando estoy en la iglesia nadie me hable de otra cosa porque estoy en esto. Esos tiempos no se interrumpen, yo aprendí a dividir mi tiempo. Nadie puede interrumpir mi tiempo, no porque uno sea más importante que el otro. A veces en el trabajo quizás cuando hago algo, cuando estoy trabajando o lo que sea, me dan la oportunidad de hablarle a Dios, lo hago, tengo que hacerlo. Pero déjeme decirle algo, aprenda a dividir los tiempos. Es que se nos hace fácil a nosotros cumplir con las agendas día a día del mundo, pero los tiempos de la iglesia, los tiempos con Dios, los tiempos de oración son fácil cambiarlos. No, yo no oro ahora, voy a orar ahorita, voy a orar mañana, pero tu trabajo llega puntual, a la iglesia no. Hello, ¿qué está pasando con esta generación? Una generación que habla de destino, pero no tiene formación ni disciplina, no va para ningún lado. Dios quiere una generación disciplinada. Nadie que le hable de llegar 5 minutos tarde, pero si se trata de Dios, ya puede llegar a las 8:30. Lo importante es el mensaje. Wow, Dios mío, tenemos las iglesias llenas de gente indisciplinada, pero solamente indisciplinada para lo espiritual. Pero bien que se hacen disciplinados el día que tienen una necesidad. Bien que se hacen disciplinados cuando necesitan una oración. La disciplina no empieza cuando empiezan mis dificultades.
La disciplina empieza cuando yo comienzo a entregarlo todo a Dios independientemente del tiempo, la fecha y el día. Dios está esperando de una generación que esté dispuesta a ser trabajada por Él, a ser moldeada por Él, que tenga un equilibrio, que sus mezclas sean mezclas transparentes, que no hayan pensamientos triviales, que no hayan ideologías triviales. Dios quiere una generación que se despierte. Todos tenemos un destino profético, pero poco lo vamos a alcanzar. Quizás todos o la mayoría no vamos a salvar, ojalá que sí, pero el destino no lo alcanzan casi todos. El propósito no, porque se nos hace difícil alinearnos al moldeamiento de Dios. Hay que ser moldeado aquí. Yo sé que todos estamos luchando para ser cristianos y salvarnos, pero aquí hay que aguantar. Aquí a veces hay que sufrir. Aquí a veces hay que soportar para que la gloria de Dios resplandezca. Dios tiene un misterio raro, es que Dios no camina en los tiempos de los hombres. Dios camina en sus tiempos. Por eso no en tus tiempos Él te revela respuesta. Él te revela respuesta cuando Él entiende que tu molde está a la altura de ser sacado de aquel lugar donde te estaba trabajando Dios. ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar a una vasija de barro? ¿Sabe qué es lo peor? Cuando una vasija de barro comienza a ser inservible. Cuando el alfarero tiene que sacar la vasija prematura y después de un tiempo tener que trabajarla de nuevo. Una vasija que sale prematura del trabajo del alfarero es una vasija que se quiebra fácil. Y después de meses, cuando el alfarero viene a trabajarla, la encuentra quebrada. La mayoría de las veces la desechan. Tienen que empezar con otro barro a hacerla de nuevo. No con ese mismo barro. La única masa que el alfarero sigue trabajando es aquella que se echa a perder, pero en el mismo instante comienza a trabajarla. Hay gente que le pusieron un stop al trabajo de Dios en sus vidas. Hay gente que pausaron a Dios. Hay gente que le pausaron el proceso a Dios. Y cuando tú le pausas el proceso a Dios, gracias al Eterno que Él no desecha, gracias a Él que en su misericordia, pero hay gente que no va a alcanzar el propósito de vida que tiene en el mundo espiritual porque le dijeron a Dios: aguanta, no sigas trabajando en mi vida. Hay algo que yo he leído aquí. El versículo 4 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Varias cosas pueden hacer que una masa, que ese barro se eche a perder. Es que tenga piedras dentro después de un gran proceso, o que la masa sea muy dura. Esta masa que está aquí es una masa que forrada por encima no tenía piedra, pero luego que el alfarero comenzó a trabajarla, se dio cuenta que en su interior estaba demasiado dura. Por eso Dios tiene tanto problema con la apariencia. Porque es muy fácil vivir de evangélico para afuera. Es muy fácil ser evangélico de ropa. Es muy fácil ser un siervo fiel de ropa. Pero ¿dónde están las intenciones y la revelación del corazón? Por eso a Dios le interesa el corazón, porque cuando Dios entra al corazón, ahí se encuentra que hay piedras, que hay barro duro, que hay masa fuerte, y Dios comienza a sacarla. Pero si el alfarero no saca la masa a tiempo, déjame decirte que cuando el alfarero sale para el campo a llenar sus vasijas del barro, allí él comienza a seleccionar y a sacar. Pero una vez ya la vasija está avanzada, en aquel lugar, si la vasija tiene piedra, es problemática repararla. No hay una cosa más fea y con más mala costumbre que un evangélico ya avanzado, con 10 años, 5 años en el evangelio, 1 año, y todavía sigue lidiando el pastor con los mismos problemas del hermanito. No hay nada más feo que una gente, ¿qué dice la gente? Tiene 20 años en el evangelio y nada le ha servido. A un hermanito nuevo se le acepta, a un hermanito de ayer le es fácil, pero a alguien que ya es viejo en esto, tiene que sacar las malas costumbres que no lo dejan crecer. Dicen por ahí: árbol que crece torcido
jamás va a enderezar. Qué bueno que tenemos un Dios de milagros. Pero hay una cosa fea: tener que trabajar a una gente mayor de edad, con conciencia y con familia, con malas costumbres. A un niño se le acepta y se le tolera, pero una gente vieja, a veces ponemos a Dios después de 5 años de evangélicos cristianos. Entramos en duda y en situaciones que no nos dejan crecer. Dios no te llamó para esa posición. Dios te llamó para que tú seas transparente desde el principio. Hello, ¿sabe algo? En esta condición del capítulo 4, del versículo 4, encontramos aquí que esta vasija retrasó el trabajo. Escucha esto: él estaba haciendo la vasija y se echó a perder en sus manos. Dios no tiene problema con los que se echan a perder fuera de sus manos. Dios no tiene problema con los que se echan a perder en el mundo lejos de Dios. Dios tiene problema con los que sí son cristianos, con los que sí son evangélicos, pero se echan a perder en el camino. Se echan a perder aquí. Hay un verso que la gente titula y dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. La mayoría de nosotros se lo predicamos a los inconversos. Eso no es para ellos. Eso Salomón se lo refiere a judíos, a gente que estaban dentro de la religión. Y si vamos a sacar un contexto cristiano, es a gente que está en el camino. Hay caminos que parecen derechos, al final es camino de muerte. Los inconversos saben que están mal. Ellos saben que no tienen a Dios. Son los que estamos aquí. Camino derecho, pero son caminos de muerte. ¿Cómo un camino derecho va a ser camino de muerte? En Asua, hermano mío, de Baní a Asua, cuando uno va, hay una recta que tiene, creo que son como 18 kilómetros, 19 kilómetros. Pero ¿qué pasa en esta recta? Usted puede estar muy recto a 120 millas por hora para abajo, pero si está en vía contraria, te encontraste con alguien, vas a morir. Hay gente que están en el camino, están en línea recta. Yo estoy recto, estoy en el evangelio, pero están en vía contraria. Dios no trabaja con los que están en vía contraria porque están violando las leyes de tránsito. Hay gente que hace rato violaron las leyes de tránsito que Dios le tenía en este camino. Necesita volver a caminar en rectitud a Dios. No le retrases lo profético a tu vida. En vía contraria la gente se mata. En vía contraria tú provocas el accidente. Entonces caminos que te parecen rectos son caminos de muerte. Es a veces estar aquí siendo cristiano, creer que estamos salvos, que somos más altos que todo el mundo, pero realmente vivimos otra realidad. Es venir aquí y fingirle al pastor que somos más evangélicos que todo el mundo, pero en nuestro teléfono tenemos 1000 pecados escondidos ahí. Yo he sido muy atacado. Y yo puedo hablar de esto, pero yo no vine a atacar a nadie. Digo que he sido muy atacado por el reino de las tinieblas. Jóvenes, esto es para ustedes. Cuídense. Estamos en unos tiempos donde el diablo está ofertando el pecado por docenas, por donde quiera. Le dije antiel a un compañero tras antiel, si no me equivoco. ¿Sabe cuál es la visión del diablo? No es que nosotros nos pequemos y nos descarriemos. Yo me enteré que la visión de Satanás es que yo, siendo predicador, me convirtiera en un fornicario, un adúltero y siguiera predicando como si nada. La visión del diablo no es sacarme del camino, es que yo me vuelva pasivo, fingiendo ser un santo, sea un demonio por dentro. Eso es lo que el diablo quiere. Y yo me enteré, con todo respeto, que tenemos los altares podridos de gente así. Gente que habla de destino, pero no tiene ninguno. Por dentro están llenos de piedras duras, no son barros flexibles. Ellos son flexibles a la apariencia. Antiel posteé en Facebook y dije: Dios no está buscando un ungido reconocido. Dios no está buscando un ungido famoso. Dios no está buscando un ungido que alcance muchos views. Y yo a veces lo alcanzo. Pero no se trata de eso. Dios está buscando un hijo transparente. Dios está buscando una hija que se deje moldear. Es que de la única forma que podemos alcanzar el destino por el cual Dios nos llamó es permitiéndole al Espíritu trabajar en nosotros. Podemos engañar a otros, pero a Dios no.
Para ser moldeado hay que abandonar la hipocresía. Para hacer una buena vasija hay que abandonar la doble vida. Para hacer una buena vasija hay que dejar de mirar la esposa ajena. Para hacer una buena vasija hay que dejar de fornicar. Para hacer una buena vasija hay que buscar a Dios en oración. El que es una vasija de honra renuncia. El que es una vasija de honra no tiene 3 y 4 noviecitas siendo un varón de la iglesia. No se maneja así. Yo tengo problemas con esto porque la mayoría de la gente tiene expectativas de nuestro ministerio distintas, pero las expectativas que yo quiero llenar son las de Dios. A veces la gente quisiera saltar en una pierna, pero cuando vengo y predico, Dios lo hace afincarla a las 2. Aleluya. Entonces necesitamos despertar en este tiempo. Yo vine a hablarle a una generación que Dios trató conmigo esta madrugada y dije: Olin, yo tengo vecinos con ellos. Y le profetizo y se lo revelo. Esta ni siquiera es la iglesia que Dios le tiene. Estos son simplemente 4. Ayer le profeticé lo mismo. No me gusta profetizar la misma profecía, pero cuando viene de Dios la hago. Ni siquiera es el mismo número que ustedes van a... Esto no es el número de miembros que ustedes van a tener. Esta no es la cantidad de personas, pero hay gente que va a querer brillar, pero si no se deja moldear, no van a brillar. Aquí no se trata del que quede más alto de estatura, aquí se trata del que se someta más a Dios. Dice que volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. Ayer en el mundo éramos una vasija desechable. Estábamos rotos, estábamos vacíos. Pero Dios viene, nos escogió, nos llamó y nos está haciendo una vasija distintas. Lo que muchas veces nos olvidamos es, señores, que el evangelio no es un cambio instantáneo. Siempre digo esto. El evangelio no es instantáneo. Yo no quiero que a alguien le afecte, pero yo no creo mucho en esa hermanita que andaban hoy con una licra por ahí enseñando todo. Se convirtieron al otro día con una falda y el cabello duro. Al otro día. Yo creo en un evangelio progresivo. Yo tengo 16 años aquí, todavía tengo mala costumbre que Dios me dice: suelta eso. No es instantáneo. Yo creo más en esa hermanita que se lo coge no tanto a pecho, que dice: déjame ver por dónde Dios me quiere guiar. ¿Qué suelto primero? Pero cuando sueltan las cosas de golpe, ¿qué va a pasar? Te van a quedar huecos grandes y no vas a saber cómo llenarlos. Yo creo en un evangelio que progresa, no instantáneo. Tengo 20 años aquí, todavía Dios sigue ayudándome. Ese es el evangelio. No se trata de gente perfecta, se trata de gente que se deja guiar por Dios. Una fábula cuenta que un alfarero en una ocasión trabajaba 3 tipos de barro. Cuando va a trabajar el primer barro, dice la fábula que el barro le habló al alfarero y le dijo: no me trabajes, no me moldes porque me duele. Es demasiado doloroso. Y él quería trabajarlo y él insistió: no me trabajes, que me duele, que me estés quitando cosas. Así hay un tipo de persona. Hay un tipo de gente que así son en las iglesias, que no le permiten a Dios trabajar lo que Él empezó, que no le permiten a Dios concluir su trabajo. Ellos llegan a la iglesia, pero la carga los primeros días la sueltan porque no la aguantan. La fábula cuenta que había otro tipo de barro, uno que sí entró en duda. ¿Qué me vas a hacer? Te voy a trabajar. Y a luchas lo convenció y lo hizo una vasija. Pero en el momento de entrarlo en el fuego para endurecerlo, le dijo: no, yo no voy a entrar a ese caliente, yo no voy a entrar a ese fuego, me va a dañar. Él no comprendía el proceso y a luchas no pudo convencerlo. Aquel que había hecho la vasija tuvo que dejar la vasija incompleta. Hay gente así que no les permite a Dios completar sus propósitos. Se bautizaron y todo, duraron 5 años activos, pero luego cuando llegó la prueba le dijeron: pastor, yo no aguanto más, yo no puedo ser más líder, yo no puedo continuar esto. Termina la fábula con el tercer tipo de barro. Un barro que nunca dudó, un barro que siempre confió en el alfarero, un barro que se entregó por completo.
Y él comenzó a trabajar en él y ni siquiera le preguntó qué estaba haciendo. Ni siquiera le preguntó qué tú haces en mí. Y él lo mordió, lo hizo una vasija y lo llevó al fuego y fue un barro, una vasija completa. Esa brilló y tuvo la mayor posición. Dios quiere gente así. Y yo sé que aquí hay personas así que hoy se despiden de las quejas y de las excusas. Yo sé que aquí hay personas que le han dicho: Dios, haz lo que tú quieras hacer en mi vida. Yo sé que hay personas que le han dicho: Señor, yo no lo entiendo, pero haz lo que quieras. No comprendo por qué lo vivo, pero tu propósito me define. A veces es difícil ser como esta última clase de barra. A veces los procesos de Dios nos hacen tener tantas preguntas. Yo viví un tiempo así. Yo puedo hablar de esto. Yo crecí sin mi mamá. Prácticamente puedo decir, con el respeto de ella, tengo una buena relación con ella. Pero mi mamá nunca quiso saber de mí. Nunca. Nunca me buscó. No me sueltes el piano, por favor. Pero ¿qué pasa con mi mamá? Yo viví un evangelio de muchos huecos. Yo viví un evangelio donde yo predicaba siendo adolescente. Yo iba a los jovencitos y le decía: Dios te ama, tiene un propósito contigo, a los 14 años. Pero cuando llegaba a mi habitación, en mi casa, lloraba porque creía que nadie me amaba. Mi mamá me abandonó. Era lo que Satanás me traía. Me costó decirle a la gente: Dios te busca, Dios te va a usar, cuando creía que no lo iba a hacer conmigo. Me costó decirle a la gente: Dios te toma en cuenta, cuando creía que no lo había hecho conmigo. Pero nunca me atreví a quejarme delante de Dios. Yo no soy de los evangélicos que se confiesan, como dicen: si cometo un pecado, sí. Pero le dije: Señor, ni siquiera a ti te voy a contar mis problemas, tú los ves. Nunca le oré a Dios. A los 19 años, por primera vez le hice una pregunta a Dios. Después de como 10 años en el evangelio, le dije: Señor, por primera vez te voy a preguntar por qué yo no crecí con mi mamá. Se supone que yo soy un hijo bastardo. Y cuando un hijo bastardo nace, cuando un hombre va a una fiesta, está con una mujer, se supone que ese niño debería de crecer con la mamá. El papá estuvo con él. Mi papá entró en duda. Yo voy por el primer día y te veo ese día y ya di que tú estás embarazada de mí. No creo eso. ¿Pero qué pasó? Yo le pregunté a Dios un día. Recuerdo que tuve un sueño. Y en ese sueño una persona me dijo: yo no soy Dios, pero te voy a decir algo. Tú no creciste con tu mamá por un propósito. Se fue. Me tiré boca abajo porque dije: no basta eso. Yo sé que un propósito estoy predicando. Como no va a haber un propósito, claro que lo hay. Yo sé eso hace rato. Volvió otra persona y se sentó conmigo, la misma persona del sueño, ese mismo día. Yo lloraba en el monte boca abajo. Y yo recuerdo que ese mismo día me apareció la persona y me dijo: mira, si tú hubieses crecido con tu mamá, tú hubieses crecido en la calle de Mendoza, en Santo Domingo, como un delincuente, un narcotraficante. Pasó 3 días después. Yo no sabía que tenía hermanas. Me escribe una jovencita por Facebook y me dice: Olvin, ¿eres hijo de Pedro Antonio Medina? Y yo: sí. ¿Quién me habla? Me dijo: yo soy tu hermana. Y yo: mi hermana. ¿Cómo mi hermana? ¿Por quién? Yo soy hijo de tu mamá. Y cuando ella me dijo eso, yo entré a Facebook, quise ver su foto. ¿Quién sabe si algún día te la quise enamorar en la calle? Y lloré ese día. Y ella me dijo: nosotros vivimos en la calle de Mendoza. Ese día recordé el sueño que yo tuve. Entonces yo me enteré que lo que yo creía que era todo un desastre era la oportunidad para Dios evitar un destino contrario a lo que Él quería hacer en mi vida. A veces vivimos condiciones, situaciones tan contrarias que no creemos que todo nos está guiando a un destino. Si hubiese crecido con mi mamá, hoy no estuviese aquí. Entonces yo me enteré que no fue un desprecio de ella. Yo me enteré que fue una voluntad divina que actuó para que yo me encontrara con Dios. ¿A cuántos de nosotros Dios nos está bloqueando supuestamente una felicidad? ¿Se te fue el esposo? ¿Se te fue el novio? ¿Se fue alguien de tu casa, de tu vida? ¿Cuántos de nosotros hemos presenciado situaciones que hemos dicho: hasta aquí llegó el ministerio?
Y a veces creemos que era lo que más nos convenía, pero es Dios bloqueando para que nos encontremos con Él. El hombre más desgraciado de toda la Biblia se llama Mefibosé. Porque un día le matan al papá y la mamá, le matan al abuelo, le matan a todo el mundo. Tenía 5 años el niño. 5 años tenía el niño. Él no tenía la culpa de nada. Él no tenía culpa de la desobediencia de su abuelo. Le matan a Saúl y sale corriendo. ¿Usted se imagina que le matan a su abuela, a su papá, a su mamá, a su primo, a su tío, a todo el mundo en un solo día? A veces creemos que hemos vivido. A veces creemos que hemos pasado. El muchachito tiene 5 años. 5 años, un bebé. Pero no basta ahí. La nodriza lo carga. Y cuando lo carga, sale corriendo con él. Y cuando va corriendo con él, justamente no se acaba ahí, se cae el muchacho. Y se parte las 2 piernas. Y queda lisiado desde ese día. Pero no termina ahí. La nodriza no sabe escoger un destino que le dé futuro al muchacho. La nodriza dice: me voy a mudar para Lodebar. Lodebar era la peor tierra. Lodebar significa lugar sin comunicación. Allí no habían remesas. Allí no llegaba Western Union. Allí no llegaban los mensajeros. Allí la señal en los celulares no entraba. Allí nadie te mandaba un mensaje: ¿cómo estás? Dios te bendiga. Allí no había familia. Allí vivían los desgraciados de la vida. Le mataron la familia. Quedó lisiado. Y justamente lo llevan a un lugar incomunicado para destruirle el futuro. Ella lo dice: déjame llevarlo a un buen hospital. ¡Wow! Mefibosé no entendía lo que estaba viviendo. Pero un día lo llamaron de donde nunca pensó. Un día lo que era para destruirlo y matarlo era Dios librándolo de que lo mataran a él igual que a sus padres. Lo que Mefibosé pensaba que era para desgraciarle la vida, fue Dios que dijo: bueno, es que si lo meto a Lodebar y él no tiene ningún defecto, él no tiene ninguna situación, no tiene ninguna incapacidad, lo van a sacar de Lodebar, porque en Lodebar nada más están los discapacitados. Déjame discapacitarlo de algo para que él tenga aceptación en Lodebar, y en Lodebar lo voy a sacar. A veces Dios te mete en Lodebar, te incapacita, te quita los recursos, te quita el dinero, te quita la plata, te quita los hijos, te quita el marido. ¿Sabe para qué? Para que entiendas que con las discapacidades Dios se engrandece en la vida de una persona. ¿Cuánta gente tiene el corazón discapacitado? Lo hirieron, lo traicionaron. Lo que yo creía que era una discapacidad emocional por mi mamá, era la fuente de un milagro para acercarme al destino profético. ¿Cuánta gente estamos viviendo contrario a esta voluntad? ¿Cuánta gente estamos viviendo contrario? Isaías 45:9 dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que labra: ¿qué haces? El barro le va a hablar al que lo está haciendo: ¿qué haces? Hay gente que tiene problemas con sus moldes. El barro le va a decir a Dios: no me haga esa vasija, hazme un jarrón grande, hazme un florero grande. ¿Cuántas veces hemos cuestionado el molde que Dios nos dio? ¿Por qué yo no fui pastor? ¿Por qué no fui predicador? ¿Por qué no fui empresario? Algunos de nosotros nos hemos preguntado, al igual que yo: ¿por qué yo no fui hijo de Bill Gates? ¿Por qué no fui hijo de un empresario? ¿Por qué tuve que padecer tanto? A veces no estás conforme con el molde que Dios te dio. A veces, es más, hay personas que se sienten intimidadas con el molde que tienen. Hay gente aquí, y lo veo por el Espíritu de Dios, que ha cuestionado el molde que tienen de parte de Dios. El molde que tienen es específicamente el molde profético que Dios diseñó para bendecirte. El molde en que tienes es específicamente el molde en que Dios escogió para transicionarte la vida. No es para que te acompleje. ¿Cuánta gente acomplejada después de alcanzar un destino tan grande como este?
Yo quiero que usted se ponga de pie, por favor. El molde que tú tienes es el mismo molde en que Dios ha escogido para cosas grandes. Wow. Hay gente de esta casa saldrán pastores. Escúchelo bien. Y para el próximo año, en esta misma fecha, la multiplicación de los miembros será 5 veces superior. Hay gente trabajando aquí. Wow, Dios mío. Hay gente rota que le sigue trabajando a Dios. Hay gente rota que le sigue trabajando a Dios. Eva Santa. Y Dios observa cuando alguien sin poder, sin poder hacerlo, le dice a Dios: estoy aquí, haz lo que quieras. Porque te marqué para ser cabeza y no cola. Y tus proyectos aquí van a fluir. Y tus proyectos aquí van a fluir. Vienen proyectos de multiplicación. Vienen proyectos de multiplicación en el nombre de Jesús. Y no solamente eso, Dios te va a convertir en líderes de células, para hacer células donde gente tendrá que ir a tu casa a buscar el pan de vida, porque Dios va a comenzar a multiplicarte y gente te va a seguir. Hay gente que te va a comenzar a seguir. Pastor, escucha bien. Esta muchacha, no sé quién es ella, pero sobre ella hay una unción de multiplicación. Dios le va a despertar células extraordinarias a ella, donde no dependerá de nadie. Ella sabrá el compromiso que tiene y van a comenzar a venir en números a través de lo que Dios va a comenzar a hacer contigo. Hay gente que va, Dios mío, aquí hay gente que no sabe lo que tiene. Yo siento una unción profética aquí de multiplicación. Miren, yo le voy a decir algo. A veces uno va a la iglesia y encuentra 5 líderes. Pero cuando usted va a una iglesia y encuentra 10, 20, 30 líderes entregados, Eva Sama, las cosas cambian. El diablo no le teme una iglesia en número. El diablo le teme a 5, pero que saben el destino que tienen. Pastora, venga acá, por favor. Voy a hacer lo que el Espíritu me guía. Póngase con el pastor. Anúa Basanda. Los hijos que han esperado del vientre, se lo va a dar Dios de esta casa. Hay hijos que son más que hijos cuando nacen, no de las entrañas, cuando nacen por voluntad profética. Y Dios no lo va a llenar de miembros aquí. Dios lo va a llenar de hijos que van a escuchar. Santo Dios mío. Aquí hay gente que no vino con un comportamiento de miembro. Aquí hay gente que usted, le voy a decir algo, aquí hay hermanitas y hermanitos que queriendo hacer todo lo contrario de lo que ustedes le indican, renuncian a eso porque se comportan como hijos, no como líderes. Hay gente que tiene líderes en sus iglesias que hacen lo que le da la gana, pero Dios le dice: yo lo lleno de hijos. Dios le va a llenar de visiones y le va a traer proyectos y le va a traer convicciones extraordinarias para convertirse en lo que no son. Y yo no sé si este terreno de ustedes, pero prepárense para algo grande. Yo no sé si este terreno de ustedes, pero yo veo expansión donde aquí no cabe lo que Dios va a hacer. Multiplico los hijos. Le lleno las aljabas espiritual de hijos. Yo le voy a decir esto, escuchen bien. Mire, hay muchas cosas que uno pudiera hacer como predicador. Después que uno tiene mucho tiempo, uno hace muchas cosas, pero yo estoy aquí en una convicción profética. El que crece y el que entra a los privilegios en la casa, ¿sabe quiénes son? Los hijos. Pero no cualquier hijo. Yo tengo 3 hermanos que en mi casa tenían necesidad igual que yo, pero teníamos un asunto con mi papá.
Cuando ellos querían algo de mi papá, ellos iban y lo pedían así. Mi papá era un poco fuerte, a veces no se lo daba. Pero yo nunca recuerdo un no de mi papá. Porque yo recuerdo cuando mi papá llegaba de trabajar, yo agarraba y le preparaba su comida yo. Y yo mismo echaba un pleito con mi mamá el día que no había jugo. Había que hacerle un jugo a papi obligado. Y cuando él llegaba y se sentaba, que yo le sacaba la silla, yo le quitaba los zapatos. Y lo abrazaba. Y le comenzaba a preguntar cómo le fue. Y comenzaba a tratar con mi padre. Luego que yo trataba con él, que él comía, esperaba que reposaba y le decía, papi, necesito comprar esto para el play o para aquello. ¿Sabe qué pasaba? Mi papá me decía, mira la cartera ahí, coge lo que tú necesitas. Mi papá no me decía, te voy a dar esto. Mi papá me decía, accesa a lo mío. Cuando un hijo sabe conquistar lo de su padre, es un hijo que no simplemente tiene autorización de pedir. Es un hijo que el papá le da acceso a sus recursos. Hay gente aquí que para accesar a lo profético que Dios le da a ustedes, ustedes van a tener que aprender a conquistarlo. No es preferencia. No es que ellos tienen preferencias ni van a tener preferencias. Es que hay gente que va a saber accesar a lo profético que Dios le coloca a ellos. Y como profeta de Dios, yo profetizo una nueva temporada. Pero como profeta de Dios te confronto y te digo, aprende a accesar a lo profético de tus padres espirituales. Si no aprendes a accesar, tu arrogancia no te va a dejar accesar a otra dimensión. Si no entiendes que eres hijo, te vas a estancar aquí y vas a decir solamente fulana. Despréndete del orgullo y date cuenta que tú eres una vasija preparada para ser llena. Cerré aquí. Yo hago las cosas como el Espíritu me diga. La vasija no llega a su destino profético cuando simplemente es una vasija, sino cuando esa vasija comienza a ser usada. De nada vale tener muchas vasijas en un mall, en una tienda, y que nadie la quiera comprar. Hay gente que después que Dios le dio la posición, sacaron a Dios de sus vidas y todavía están en el mostrador. Nadie las quiere. Si usted quiere, como profeta de Dios, le digo en esta noche, de estos pastores, Dios lo ha llenado y lo está llenando para vaciar sobre gente que está dispuesta a recibir y a llenarse de eso. De nada te vale estar en el estante lleno de polvo. Yo prefiero ser el caldero de la cocina todos los días. Permítele a Dios, permítele a tus líderes que te usen para su asignación. Porque a veces queremos ser usados conforme a nuestra convicción. Pero Dios, con su visión de águila sobre ellos, conoce sobre ustedes cuál es su mejor funcionamiento. Que yo no soy bueno, eres la mejor si te escogió Dios. Que yo no lo sé hacer, tienes talento para hacerlo. Cierra sus ojos. Espíritu Santo, yo te pido, Dios mío, que moldeando el espíritu de cada uno, tú le traigas la convicción de hijos a cada miembro de esta casa. En el nombre de Jesús, yo declaro rompimiento sobre toda estructura. Y yo le profetizo a las paredes desde esta hora que son rotas para crecimiento y multiplicación. Yo le profetizo a estas paredes que se expandan en el nombre de Jesús. El cielo cotiza lo que los hombres no ven. En el nombre de Jesús, el cielo cotiza el precio de la casa y los números que llegarán a esta institución, Dios.
En el nombre poderoso de Jesús. ¿Hay algún amigo aquí? Si hay alguien que todavía no le ha dado la oportunidad al alfarero de trabajar en él, esta es tu oportunidad. Yo quiero orar por salvación. Ahorita me dijeron que no hay amigos, pero yo no sé, yo como que siento como que hay alguien que no. ¿Hay alguien que usted trajo que no es cristiano? Todos. Lo voy a preguntar aquí cerca. ¿Todos los que estamos aquí somos cristianos? Si hay una próxima, yo espero que la próxima usted traiga inconversos.